Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que a través de la internet se vinculan con nosotros. Siempre hay noticias lindas y buenas. Una de ellas es que tenemos gente en Bélgica que están conectados a nuestro estudio bíblico. Tenemos gente en Chile que está conectada a nuestro estudio bíblico, gente también en México conectados a nuestro estudio bíblico. Así es que nos sentimos honrados de poder decir que tenemos un estudio bíblico internacional, porque tenemos hermanos y hermanas vinculados a nosotros a través de otros países. A ellos les decimos que el Señor les bendiga y que esta noche sea una experiencia grata y de bendición para todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos regalas. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir con nuestros hermanos y amigos el estudio de tu palabra. Pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda, que en todo tu Señor nos dirijas y que por sobre todas las cosas el conocimiento de tu palabra y el conocimiento de la historia bíblica, Padre amado, nos sirva para amar más a Jesús, para vincularnos más a Él. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. La semana pasada yo les había dicho que hoy íbamos a dar un salto al siglo IV. Pero después recordé una expresión de una persona amiga que me decía: Moisés, ¿los chismes se cuentan bien o no se cuentan? y al amparo de ese planteamiento de ella, y obviamente al amparo de esa expresión que es muy normal y muy cotidiana en la vida del doctor Justo González, que él dice que la historia es como contar chismes, ¿verdad? Pues al amparo de esos planteamientos, yo entendí que hoy, sobre todo cuando la semana que viene estamos celebrando la Semana Santa, y para el martes que viene vamos a tener un concierto a los pies de la cruz con nuestra querida hermana y amiga Lourdes Toledo, pues entendí que era conveniente trabajar un poquito con algunos datos que se nos quedaron antes de entrar al siglo IV. Si me da tiempo, entro al siglo IV porque estamos preparados para entrar. Pero yo creo que esos datitos son fundamentales y son importantes. Los hermanos que todavía no se han registrado y que vienen al estudio de los martes y no se han registrado, por favor, no dejen de hacerlo, porque para mí ustedes en el concierto del martes tienen prioridad. Y tienen prioridad porque si vienen al estudio de los martes, no me gustaría que lleguen y digan que no pueden entrar porque se nos llenó el espacio con la cuestión esta del control del protocolo. Así que les invito, y desde luego esa actividad del martes se va a estar transmitiendo también por internet, que los hermanos que nos ven en tantas partes del mundo van a poder disfrutarla y van a poder bendecir al Señor juntamente con nosotros. ¿Qué cosas quisiera plantear en la noche de hoy? Con respecto al tema de la historia de la cristiandad, estamos entre finales del siglo II, vamos a ver un poquito algo del siglo III para ver si llegamos al siglo IV. Es importante señalar que a pesar de que la Iglesia vivió los primeros 4 siglos un tiempo de seria persecución, hubo momentos que sí fueron trágicos para la Iglesia y hubo momentos que no fueron tan trágicos para la Iglesia. Como por ejemplo,
Un tiempo de seria persecución fue el siglo II. En el siglo II sí hubo una seria persecución porque la persecución provenía de la acusación de judíos, en adición también, obviamente, a lo que estaba haciendo la iglesia cristiana helena, que estaba entrando a los pueblos de donde ellos eran oriundos, estaban evangelizando, y desde luego, como ya hemos señalado, siempre la persecución dependía del monarca y de los asesores de los monarcas. Los asesores siempre pueden ser buenos o pueden ser malos. Y la razón de ello es que los asesores, si eran enemigos de los cristianos, le decían entonces al monarca: afirme su divinidad. Y claro, si el monarca caía en ese juego de afirmar su divinidad, ¿qué sucedía entonces? Que el monarca afirmaba su divinidad y los cristianos lo podían respetar, lo podían considerar, lo podían obedecer, pero jamás lo iban a adorar. Y cuando decían, no lo vamos a adorar, entonces inmediatamente se desataba la persecución contra los cristianos. Ahora, lo que es interesante, y esto es algo que uno lo ve hoy hasta en el siglo XXI, mis amados hermanos, lo que es interesante es que estas persecuciones permitían a la iglesia prepararse, desarrollarse y producir una academia teológica sobre las verdades y las doctrinas de la fe cristiana que bajo otras circunstancias no lo hubieran podido lograr. Y eso sí que es una maravilla, porque cuando uno llega, por ejemplo, a Cuba y ve las cosas que hacen los cubanos allí con sus vehículos, y uno se asombra de ello y dice, mire señor, lo que pasa es que la necesidad es la madre de la inventiva. Pues mire, estas experiencias de crisis se convertían entonces en el vehículo que permitía a la iglesia desarrollar unos apologetas, unos defensores de la fe cristiana que eran extraordinarios. Por ejemplo, en ese periodo de tiempo del segundo siglo, la iglesia produjo grandes defensores de la fe, sobre todo frente a los griegos que procuraban de alguna manera ridiculizar a los cristianos. Defensores de la fe como Cuadrato, como Arístide, como Justino el Mártir, que es interesante, la persona de Justino el Mártir es interesantísima porque Justino el Mártir era un filósofo griego, y desde luego nunca renunció a la filosofía, todo lo contrario, él veía en la filosofía de Aristóteles y veía en la filosofía platónica respuestas a la experiencia de la fe, y podía inclusive interpretar el Nuevo Testamento desde la óptica y desde la perspectiva filosófica, platónica y aristotélica. A tal punto que se dice que Justino el Mártir fue desafiado por Filón. Filón era el filósofo judío más reconocido en aquel tiempo. Se fueron a una plaza y estuvieron una semana discutiendo aspectos filosóficos el día hasta la noche. Y desde luego Filón no se hizo cristiano, pero terminó aceptando que Justino el Mártir era un defensor digno de la fe cristiana y terminó reconociendo que obviamente no eran, porque claro, muchos de los cristianos eran esclavos, muchos de los cristianos eran analfabetas, el analfabetismo en aquel tiempo era rampante. Y entonces los griegos decían que, bueno, lo que dice Pablo en una de sus cartas, para los griegos la cruz de Cristo es que eso es una locura. Eso no hay manera de poderlo entender. Pues los griegos entendían que la fe cristiana era un grandísimo disparate. Pero Justino el Mártir les pudo probar precisamente a Filón que la fe cristiana tenía también grandes defensores que podían hacerlo desde la óptica filosófica. Estaba Tasiano, estaba Atenágoras,
estaba Teófilos, estaba Orígenes, que también enfrentó a otro griego llamado Celso, que era un enemigo acérrimo y que procuraba siempre en sus críticas burlar a los cristianos. Y Orígenes lo enfrentó, lo confrontó y le hizo saber que dentro de la fe cristiana habían hombres con unas capacidades extraordinarias por el Espíritu para defender la fe. Estaba también Tertuliano, que obviamente era un abogado y que también se convirtió en un gran defensor de la fe cristiana. Ahora, de la misma manera que estas cosas se convierten en grandes virtudes, no podemos negar que también esto puede convertirse en algunas dificultades. Todos estos defensores de la fe que empezaron a desarrollarse como resultado de esas crisis, no evitó el que surgieran movimientos internos dentro de la iglesia que fueran lesivos a la doctrina de la iglesia. Dado que como resultado de una apertura al mundo heleno, ¿verdad?, ese cumplimiento de lo que Jesús indicó, id por todo el mundo, predicad el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, pues el resultado de ese trabajo en el mundo heleno hizo que algunos griegos en alguna medida quisieran aportar a la fe cristiana parte de sus postulaciones filosóficas del mundo griego para su propia teología. Y eso es muy entendible. Yo cuando trabajo este tema, inmediatamente viene a mi memoria cuando yo fui pastor en el pueblo de Guaynabo, en el sector La Pama. Allí hay una iglesia de Dios pentecostal que Dios me dio el privilegio de fundar. Y me llama la atención que cuando yo estuve allí, me gané para la fe a mi jefe. Yo trabajaba para una compañía, invité a mi jefe, el presidente de la compañía, para que fuera a la iglesia y lo gané para la fe. Y él bien entusiasta. Claro, nosotros éramos un grupito bien pequeño, unas 13, 14 personas en aquel momento, pagando casi 800 pesos de local mensual con ese grupito tan pequeño, haciendo peripecias para poder reunir ese dinerito mensual y poderlo pagar. Y él se me acercó y me dijo, yo tengo una actividad para hacerla en la iglesia y recaudar fondos. Y desde luego, pues yo le di la bienvenida a la actividad. Le dije, vamos a sentarnos. Me dice, mañana cuando vayas a la empresa, te vas a mi oficina, nos sentamos y conversamos y ya tú verás que esta actividad te va a generar chavo. Cuando yo llegué a su oficina, me dijo, mira Moisés, yo he pensado esto bien, anoche me senté y me puse a articularlo y esta es la actividad. Yo voy a hacer una verbena. Mira, entre bebidas nada más, vamos a sacar un montón de miles de dólares. Pues porque el pobre quiere aportar a la fe. ¿Y qué tiene para aportar a la fe? Pues su conocimiento comercial. Y en su conocimiento comercial no hay una estructura religiosa, hay solo una estructura comercial. Cuando me dijo eso, le dije, muchacho, yo te permito hacer esto a ti en la iglesia y el mismo día, no hay que esperar al otro día, el mismo día me destituyen, me botan, me sacan y aquí se acabó mi pastorado. Me dice, eso no se puede bajo ninguna circunstancia. Pero fíjese que lo que había en él era un buen espíritu ¿de qué? De querer aportar. Pues cuando yo leo la historia de la iglesia y veo las cosas que sucedieron en los primeros siglos, sobre todo con el mundo heleno, con el mundo gentil, con el mundo griego, pues yo no estoy de acuerdo, pero lo puedo entender. Pues los que venían de la filosofía dijeron, óyeme, esto se adapta, se puede adaptar, se puede adoptar dentro del cristianismo. Pues vamos a meterlo. Y así cada cual empezó a traer algunas de las cosas y desde luego el cristianismo que nace en Jerusalén, que nace bajo la fe y bajo la conceptualización pura de un judaísmo
que no contemplaba bajo ninguna circunstancia una nueva fe. Lo que ellos contemplaban era que el mundo judío reconociera que Cristo era el Mesías. Pues ahí se metió parte de la filosofía platónica, se metió parte de la filosofía aristotélica e inclusive se introdujo parte de la filosofía estoica. De hecho, hasta el día de hoy hay algunos estudiosos de las Escrituras que dicen que ese texto de Filipenses 4:13, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunos estudiosos de la Escritura que dicen que ese texto es producto del pensamiento filosófico estoico, que lo único que hizo Pablo fue utilizar el pensamiento estoico y añadirle en Cristo. Porque los estoicos, como parte de su eslogan, ¿verdad? De su expresión cotidiana, era todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Entonces Pablo le gustó ese todo lo puedo, pero en lugar de decir todo lo puedo, digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, habiendo gente como por ejemplo Justino el Mártir, ¿verdad?, que viene del mundo filosófico griego y que no renunció a la filosofía. Él siguió siendo filósofo, pero en esta ocasión cristiano. Pues desde luego, esto permitió un tráfico de pensamientos, de conceptos que en alguna medida incomodaban a los cristianos. Uno de los que más se incomodó con esto fue Tertuliano, que Tertuliano obviamente vivió la experiencia dolorosa de ser burlado por los griegos, pero cuando él vio que el pensamiento griego se estaba metiendo dentro de la fe, entonces empezó a hacer lo mismo que hacían los griegos contra los cristianos. Empezó a llamarle tontos, empezó a llamar que eran personas sin ninguna capacidad, empezó a llamarles ignorantes, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué nos demuestra esto? Pues esto nos demuestra que la diversidad en ese proceso de evangelismo universal trajo cosas buenas y trajo cosas no muy buenas. Por un lado, vino la universalidad del evangelio, pero por el otro lado empezaron movimientos sincréticos a desarrollarse dentro de las corrientes evangélicas como resultado de las religiones gentílicas. Y desde luego, esto hizo que el peligro de la iglesia ya no fuera externo solamente. En los momentos en que la iglesia tenía un poquito de paz, porque el imperio los dejaba quietos, pues entonces tenía que bregar con los problemas internos, porque estas corrientes ya se estaban colando dentro de la iglesia. Un ejemplo de ello es precisamente el gnosticismo, que yo creo que fue la corriente más perversa que se introdujo dentro de la iglesia y comenzó a afectarla. Y vuelvo y les digo, mis amados, o sea, yo creo que a la hora de poner las cosas en balanza es justo verlas en el equilibrio que esto requiere. Uno puede, ¿verdad?, a veces disparar de la baqueta y decir que estos movimientos del mismo diablo, lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es que muchas veces estos movimientos no tenían una intención malsana. Era lo que esta gente tenía para aportar. Y como no tenían nada más para aportar, pues aportaban lo que toda su vida habían practicado. El problema es que, desde luego, si se permitía este proceso, que fue lo que sucedió, porque entonces empezó la fuerza de estos movimientos sincréticos a intentar imponerse.
Y entonces ya no aceptaban el razonamiento de la iglesia. Todo lo contrario. Los gnósticos llegaron en un momento dado a decir que el que no aceptara la experiencia del gnosticismo no podía ser parte de la iglesia de Dios, porque Dios es sabiduría. Y lo que ellos promulgaban era precisamente la sabiduría. Y discriminaban contra los creyentes simples, contra los creyentes humildes. Así es que este movimiento, que no era un movimiento que estaba organizado, era un movimiento pseudo religioso que afectaba a los cristianos y que afectaba inclusive a otras religiones. Y aunque no tenía una estructura, usted sabe que hay cosas que uno nunca le logra identificar el líder. Hay miles de cosas. En el día de ayer, una persona me preguntaba, pastor, ¿y a quién beneficia el proyecto de ley 184? Yo le dije, oye, tú me estás haciendo una excelentísima pregunta. Porque desde luego no conocemos a quiénes beneficia, pero sí sabemos que tienen que haber una gente que está montando un proyecto enormísimo, porque dicho sea de paso, los abortos están reduciéndose y si los abortos se reducen hay que reinventar el negocio. Y ahora pues la reinvención del negocio serían los niños y los adolescentes. Fíjense cómo funcionan las cosas. Y cuando esta persona me hace esa pregunta, yo digo, oye, pero mira qué planteamiento más interesante. De hecho, he tocado algunas puertas para que me digan, y uno se sorprende de que sí, en efecto, es así. Hay gente en Puerto Rico que ya está desarrollando la infraestructura que económicamente beneficiará a quienes sean los primeros. Cuando esto se apruebe, si es que se aprueba. Fíjense cómo se van dando las cosas, ¿no? Es como los proyectos del cannabis medicinal, que yo no tengo que decir si estoy a favor o en contra, simplemente lo estoy mencionando. Pues fíjese que mientras se estaba dilucidando todo el proyecto de ley del cannabis medicinal, había una gente que estaban haciendo sus gestiones, comprando los equipos, comprando tierra, y cuando se aprobó, ya los negocios estaban montados. Pues entonces, uno se da cuenta, ¿verdad?, que este mismo proceso se daba también dentro de la experiencia de la iglesia primitiva, de los primeros siglos. No había un líder, nunca se pudo identificar históricamente hablando una estructura organizacional del gnosticismo. Pero sí habían unos líderes que se destacaban, como Basílides y como Valentín, también, que obviamente era de los líderes, pero la historia no los puede identificar como los forjadores del gnosticismo. Se llamaban gnósticos porque ellos alegaban que estaban yendo en búsqueda del conocimiento. Esta era una manera sincrética de decir qué cosa. Mira, la filosofía va en busca de la sabiduría, ¿verdad? La filosofía es el amor por la sabiduría. El gnosticismo dice, nosotros también vamos en búsqueda de la sabiduría. Lo único es que los filósofos lo buscan a través de la filosofía, nosotros combinamos religión y filosofía. Por eso se le llama sincretismo. Ahora, ¿dónde estaba la maldad del sincretismo que tuvo que ser combatida por la iglesia? Yo les voy a decir la maldad. Ellos negaban la creación. Por lo tanto, los gnósticos no creían en tal cosa de un Dios que había creado. Pues no podemos creer en un Dios que ha creado porque creó al ser humano del polvo de la tierra y para el gnosticismo el cuerpo es malo. Por el otro lado, no creían en la encarnación de Cristo, porque ¿cómo es posible que Cristo, el Verbo encarnado,
se meta en la materia, que la materia es mala. Por el otro lado, no creían en la resurrección de Cristo, porque ellos decían, ¿cómo es posible que Dios haya permitido a la materia que estaba descomponiéndose, ya al tercer día, ya para el cuarto día empezaba la descomposición? ¿Cómo es posible que Dios haya intervenido para salvar la materia cuando la materia es mala? No creían en la humanidad de Cristo y tampoco creían en la divinidad de Cristo, porque ellos decían, mira, si es hombre, no pudo haber sido Dios. Y si es Dios, no puede ser hombre. Ahora, imagínense cómo una corriente como esta, que vino con la intención de aportar, porque obviamente hay gente que puede querer aportar, pero cuando usted ve el contenido de su aportación, lo lleva a pérdida, ¿verdad? Como una gente que había venido tal vez con un espíritu de aportar, la iglesia se da cuenta y dice, no muchachos, si nosotros aceptamos las aportaciones de este movimiento aquí, se nos va el centro de la fe cristiana. El centro de la fe cristiana es Jesucristo. Porque como resultado de sus planteamientos, como resultado de sus posturas y de sus posiciones, Cristo es materia. Y si es materia, no sirve en lo absoluto. Habían otros movimientos, pero claro, la intención nuestra es hacer un resumen, no es trabajar con todos los datos. Otro movimiento era el marcionismo. Marción era hijo del obispo de Sénope del Ponto. En el año 144, segundo siglo, a mediados del segundo siglo, fue a Roma con un mensaje antijudío y con un mensaje antimaterial. Es decir, tenía un influjo dentro del mundo gnóstico. La cristiandad de Roma, que eran especialistas pescando los falsos testimonios, inmediatamente los rechazó. Y desde luego, una vez la cristiandad de Roma, del Asia Menor, debía haber dicho, lo identifican como un predicador no acepto para la fe. Inmediatamente él empieza a plantear que el mundo es malo. Si Dios creó un mundo malo, por lo tanto él también es malo. Y si no es malo, Dios es ignorante. Empezó a decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Empezó a plantear que el Padre de Jesucristo es mayor que el Jehová del Antiguo Testamento, que el Yahvé del Antiguo Testamento. Empezó a plantear que el Yahvé del Antiguo Testamento fue el que hizo este mundo, y si fue el que hizo este mundo, un mundo malo, no puede ser un Dios bueno. Empezó a plantear que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios celoso, arbitrario, que hizo este mundo por su propia cuenta, por encima del verdadero Dios. Por lo tanto, en la postura religiosa de Marción había como un politeísmo, ¿no? Habían varios dioses. Por el otro lado, él decía que el verdadero Dios es el Padre de los cristianos, quien envió a Jesús para salvarnos. Por el otro lado también decía que Jesús no nació de María. Él apareció misteriosamente. Él negaba la creación, no aceptaba el Antiguo Testamento. Inclusive decía que si se leía en el Nuevo Testamento alguna porción del Antiguo Testamento había que eliminarla, porque solamente había que quedarse con el Nuevo Testamento. No aceptaba la encarnación de Jesús, ni tampoco aceptaba la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el amigo con su discurso se descalificaba como cristiano. Fíjese la gran batalla, mis amados hermanos, la gran batalla que tenía
la iglesia al principio. Y todavía nosotros creemos que tenemos unas grandes batallas. Pero mire las grandes batallas que tenían estos cristianos, lo que tenían que enfrentar constantemente. Desde luego, esto tenía su beneficio. Y es que estos proponentes de teologías que la iglesia entendía eran aberrantes, provocaron el desarrollo de los famosos credos. El credo apostólico, por ejemplo, el credo de Nicea. Estos credos que en medio de la iglesia vinieron entonces a sustentar la tradición apostólica. ¿Qué quería decir la tradición apostólica dentro del credo? Nosotros creemos como creyeron los del principio. Los del principio creyeron que Jesús era el Cristo. Los del principio creyeron que fue engendrado por el Espíritu Santo. Los del principio creyeron que María fue la madre de Jesús. Los del principio creyeron y sustentaron el concepto de la Trinidad. Por lo tanto, el credo empezó a decir ¿qué cosa? Nosotros creemos como los apóstoles. Y desde luego, se empezó a desarrollar lo que se conoce como una patrística, ¿no? Unos padres de la iglesia que empezaron a sustentar la teología firme, como un Irineo de León, como un Clemente de Alejandría, como un Tertuliano de Cartago, que era una ciudad de África, y desde luego fue el primer teólogo, y yo creo que esto es importante que lo sepamos, porque a veces hay gente que dicen por ahí que la Trinidad fue un invento de Constantino, y eso no es cierto. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, mira, la Trinidad, eso fue un invento de Constantino en el siglo IV. No es cierto. Estamos hablando de mediados del siglo II. Todavía no hemos llegado al siglo III. Y ya en ese periodo de tiempo, Tertuliano de Cartago comenzó a definir la Trinidad hablando de un Dios de una sola sustancia y tres personas. Y desde luego, otro de los grandes gladiadores de la fe de ese periodo, llamado Orígenes de Alejandría. Para este tiempo, ya la iglesia, obviamente, estaba esparcida por todo el mundo griego y por todo el mundo romano. La iglesia ya estaba organizada. No estamos hablando de la iglesia del grupo de Jerusalén, estamos hablando ya de una iglesia que tenía presbíteros, que tenía obispos, que tenía diáconos y que tenía un equipo de hombres y de mujeres que servían como pastores de las comunidades de fe. Y una de las cosas extraordinarias es que dentro de ese cuerpo pastoral habían esclavos. Había gente pobre, pero que sostenían la experiencia de la fe con una firmeza y con una contundencia extraordinaria. Déjame ver qué tiempo me queda. Todavía nos queda un poquito más de tiempo. Ok. Esas cosas para mí me parece que eran importantísimas, que no las podíamos dejar, sobre todo para beneficio de aquellos que están tomando notas, ¿no? Ustedes se acuerdan de Celso, ¿verdad? De ese filósofo que vejaba a los cristianos, llamándolos ignorantes, llamándolos tontos, etc. Pues ese Celso provocó que la iglesia le probara que habían intelectuales dentro de la iglesia, que realmente la masa de cristianos era gente sencilla, pero que de alguna manera el Espíritu Santo había capacitado hombres y mujeres para la defensa de la fe, y que inclusive
esos cristianos estaban dispuestos a defender la fe ante los filósofos griegos y ante aquellos que se declaraban enemigos de la fe. Pero esto no niega, mis amados hermanos, no niega que había también grupos de cristianos que no les gustaban los planteamientos de los defensores de la fe y no les gustaban los procesos del desarrollo teológico racional. Cualquier parecido al día de hoy, pura coincidencia, pero a veces uno se topa con alguna gente que no le gusta, que lo que les gusta es simplemente la onda del espíritu, no se sientan en un estudio bíblico ni así se le aparezca un ángel y se los diga. Pero sí, obviamente, siempre están en esa dimensión de una espiritualización de las cosas que en el justo balance es buena, que en el justo balance es extraordinaria. Hay momentos donde hay que echar para un lado un libro y tirarse de bruces al suelo ante la presencia del Señor. Hay momentos que hay que mirar al cielo y no a un libro. Eso es en el justo balance. Pero no podemos perder de perspectiva bajo ninguna circunstancia que la exigencia de Dios al pueblo de Israel y a los seres humanos es que a Él hay que adorarle con todo el espíritu, es decir, con toda la emoción, con toda la espiritualidad, pero hay que adorarle también ¿con qué? Con toda la razón. Esa es la exigencia de Dios. La adoración a Dios no puede ser totalmente racional, ni tampoco puede ser totalmente emocional. Necesitamos buscar dentro de la experiencia de la adoración el justo balance. Porque la Biblia misma dice, y los mismos escritores bíblicos dicen, que cuando el doctor nos exija una explicación, tenemos que proveerla. Y nadie puede proveer una explicación intelectual si no ha trabajado sobre ella. Y desde luego, habían estos hombres que yo he mencionado, pero habían otros que escribían unas cosas que eran horrorosas, como por ejemplo los cántaros que rompió Jesús. Pues eso eran unos cuentos que se hacían de que Jesús había en un momento dado roto unos cántaros y había jugado con ellos simplemente con la mente así. Habían otros cuentos que se hacían de que cuando Jesús era niño jugaba con sus amiguitos y de hojas hacía pajaritos y cositas así y hacía travesuras de mágicas. Eso no guarda ninguna relación con la Escritura. Por el otro lado, había otros cuentos que se hacían sobre el árbol que obedeció a Jesús. Y esto, claro, sostenido en términos del poder de Jesús para manifestar su gobierno a la naturaleza. Pero eran cosas que estaban en el mundo del imaginario. No había ninguna corroboración porque ninguno de los que dio testimonio, de los 4 evangelistas que dio testimonio sobre Jesús en su tiempo, contaba esas historietas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan contaban esas historietas. Entonces, esas historias no podían estar fundamentadas en los primeros años de Jesús, porque estamos hablando del siglo III. Y en el siglo III, los que estaban escribiendo esos cuentos no estaban vinculados a la historia real que presentó la iglesia primitiva. Ahora, eso sí podemos decir sin ningún temor. Los creyentes se reunían los domingos para celebrar la resurrección y para la Santa Cena.
Y esta es otra verdad que es importante resaltar, porque yo he escuchado a mucha gente decir que el culto de los domingos es una invención de Constantino. Y eso tampoco es cierto. Constantino lo que hizo fue que obligó a su ejército a adorar a Jesús los domingos. Pero la iglesia primitiva, desde el primer siglo, iba los sábados a la sinagoga y el domingo celebraban la resurrección de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces no es justo escuchar a una gente que disparan de la baqueta por ahí. Dice, no, eso es una invención de Constantino. No, eso no es ninguna invención. Constantino lo único que hizo fue ordenarle a su ejército. Y derecho tenía porque era emperador. Ordenarle a su ejército que ellos tenían que tener culto el domingo. Pero ya la iglesia celebraba la resurrección de Jesús desde la próxima semana después de la resurrección, por decirlo de alguna manera más claro. Así es que los creyentes también de ese tiempo desarrollaron el concepto del bautismo, obviamente lo reafirmaron. En el siglo segundo no bautizaban niños, pero ya en el siglo tercero empezaron a bautizar niños. Y esto sí puede tener algún tipo de explicación desde el punto de vista colonial o desde el punto de vista político, no sé cómo mejor se pueda decir. Porque si usted recuerda, uno de los énfasis dentro del cristianismo de hace muchos años atrás es que se era católico, apostólico y romano. Y desde luego el bautismo del niño era precisamente para hacerlo católico, para hacerlo apostólico y para hacerlo romano. Esto lo que quiere decir es algo sencillo y simple. Católico porque es la fe o es la religión universal, ¿verdad? Apostólico porque responde precisamente a lo que en el tercer siglo la iglesia determinó. Hay que volver a mirar ¿a dónde? Hacia los padres de la iglesia, hacia los apóstoles. Lo que ellos dijeron es lo que tenemos que seguir. Y lo de romano es porque obviamente parte de la gesta del imperio era que una vez invadía pueblos, invadía ciudades, invadía naciones, pues hacía la gente cristiana, pero a la misma vez los convertía en ¿qué? En ciudadanos del imperio. Porque de la única manera que los puedes mantener contigo, claro, eso no era que te hago ciudadano y te entrego el ID de ciudadano así de fácil, no. Es que te hacemos ciudadano del imperio y después ponemos toda una serie de urbanizaciones de soldados y de ex soldados alrededor de tu ciudad, de tu barrio, de tu pueblo, para que te estén observando. Pero para efectos técnicos, ustedes fueron invadidos por el imperio, ahora son ciudadanos del imperio y como ciudadanos del imperio tienen que pagar contribuciones al imperio, tienen que responder al imperio. O sea, que todo eso estaba enmarcado dentro de un proceso también puramente político. Ahora bien, creo que con esto con esta información, pudiéramos dar paso ya para acercarnos al siglo IV. No sin antes mencionar la última y gran persecución que vivió la iglesia antes del siglo IV, que fue cruel y que yo creo que si la del siglo II fue mala, esta fue peor. Esta persecución del siglo III fue en el tiempo de Decio y de Valeriano,
La iglesia en ese tiempo gozaba de una tranquilidad extraordinaria porque a estos emperadores no les corrió esa idea de ser divinos. Pero a finales del siglo III, bajo Diocleciano, sí la cosa cambió. Él fue el que organizó el imperio en una tetrarquía, es decir, creó 2 emperadores que eran los Augustos y desde luego ubicó a uno de ellos, a Diocleciano en el oriente, a Maximiano en el occidente, y bajo cada uno de ellos estaba Galerio y estaba Constancio Cloro, que eran los que gobernaban y ejercían todo el proceso administrativo. Bajo estos dos, obviamente, estaba la administración, pero el poder lo tenía Diocleciano. El poder era de él. Y desde luego, mientras estuvo Diocleciano, esto funcionó. Pero, maravillas de la vida, la esposa de Diocleciano, Prisca, y su hija eran cristianas. Y llegó el conflicto. Cuando llegó el conflicto, estas pobres mujeres, imagínense, la esposa y la hija del emperador, se les hace saber que su postura contra el imperio en favor de la cristiandad es vergonzosa para el imperio. Y finalmente ellas abdican a la fe cristiana, renuncian a la fe cristiana y aceptan que el emperador es la divinidad. Pero desde luego a ellas se les advierte que lo que va a venir es una guerra encarnecida contra cualquier persona que no reconozca la divinidad del emperador. Y el conflicto empieza porque los cristianos se abstenían del ejército y los cristianos que eran militares se cuidaban de que su fe no se afectara. O sea, nosotros le somos fiel al imperio, pero no vamos a reconocer al emperador como la divinidad. Galerio, que era el que ejecutaba todo ese proceso político, convence a Diocleciano para que a esos cristianos hay que expulsarlos del ejército. Y a los que se resistan, entonces hay que matarlos. Ya a principios del siglo IV, Diocleciano, incitado por Galerio, crea el edicto y desde luego ese edicto fue un edicto a casa del emperador. Y en las 2 ocasiones Galerio culpó a los cristianos del incendio y desde luego por ello eran masacrados. Se ordenó la adoración a los dioses paganos y desde luego hay un Chamberlain, un líder espiritual dentro del imperio llamado Doroteo, que no aceptó que el emperador fuera la divinidad, finalmente murió martirizado. Diocleciano extendió la persecución ordenando el arresto de todos los líderes cristianos. Galerio finalmente forzó a Diocleciano a abandonar, a renunciar como rey, como emperador, porque estaba enfermo. Y desde luego Galerio se ocupó de convertirse él entonces en el dirigente. Las cosas se le complicaron, su ambición creó un caos. Cuando vio que las cosas estaban malas, le pidió a Diocleciano que volviera al poder. Diocleciano se negó a volver al poder y desde luego lo que hizo fue nombrar a otro emperador juntamente con Galerio llamado Licinio. Y desde luego Constantino
comenzó a apoyar a su padre, Licinio, a Constancio Cloro, perdón, y desde luego logró que fuera nombrado Augusto por Diocleciano. Galerio no estaba de acuerdo con ese nombramiento y obviamente el 30 de abril del año 311, ya estamos en el siglo IV, se promulga el Edicto de Tolerancia y ya para entonces, desde luego, la suma de los mártires de la vida cristiana se contaban por miles. Lo que es una nota interesante es que 5 días después del Edicto de la Tolerancia en favor de los cristianos, Galerio murió. El Estado volvió a quedar como al principio, desde luego Licinio con Constantino y Maximino Daza con Magencio. De estos 4, Maximino siguió persiguiendo a los cristianos, pero ya la cosa era menos. Y finalmente, Magencio y Constantino, que aquí es donde comienza la historia interesante del siglo IV. Magencio y Constantino entran en serias y profundas rivalidades al punto que se fueron a una guerra, se fueron a una batalla. Y desde luego, Constantino tenía una hija que era cristiana. Mire qué interesante esto, ¿eh? Fíjese que Dios es el Dios que tiene el control de la historia. Así como se hablaba de que los cristianos eran una partida de ignorantes, lo que es extraordinario es que dentro de esa partida de ignorantes había gente en el imperio que amaba a Jesucristo y servía a Jesús. Y desde luego, Constantino, en la batalla que tiene, en la guerra que tiene con Magencio, tuvo un sueño, tuvo una revelación. Y en ese sueño, él escuchó una voz que le dijo: usa la cruz y vencerás. Y desde luego, los únicos que enarbolaban una cruz eran los cristianos. En ese proceso, en ese diálogo, en ese encuentro, finalmente Constantino descubre que la cruz que le están pidiendo en ese sueño es que lleve la cruz de los cristianos. Y como resultado de ello, Constantino se enfrenta a Magencio y finalmente lo derrota. Una vez derrotado, esto fue en el año 311, siglo IV, en el año 313, Constantino provoca con Licinio el Edicto de Milán, donde se le devuelve la paz a los cristianos y se ordena que todas sus casas, conventos, bibliotecas, centros de adoración, todo lo que los cristianos poseían les sea devuelto. Así que la guerra en el puente Milvio hizo precisamente que Constantino abrazara la experiencia de la fe. Los logros que tiene Constantino, y aquí pues obviamente vamos a concluir porque no, los logros de Constantino no es solamente dentro del espectro de la fe. Constantino logró unificar obviamente el imperio que se había dividido en 3 para aquel concepto que se había creado. Constantino vuelve de nuevo a reunificar el imperio, desarrolla un proyecto de reconstrucción de la monarquía imperial romana con mucho éxito
Y claro está, no aparece por ningún lugar un mentor espiritual para Constantino. Lo que esto quiere decir es que Constantino, y con esto cierro y lo seguimos el martes próximo de arriba, lo que esto quiere decir es que nuestro amigo Constantino se convirtió él mismo al cristianismo y él mismo se desarrolló como cristiano, a tal punto que cuando descubrió que la iglesia estaba llena de presbíteros, que la iglesia estaba llena de obispos, que la iglesia estaba llena de diáconos, y como él era el emperador, pues desde luego no se iba a poner un título más bajo. Es lo lógico, ¿no? Yo soy el emperador. En esta fe que yo abrazo, hay presbíteros, sí. Hay obispos, sí. Hay pastores, sí. Hay diáconos, sí. Pues yo soy el obispo de los obispos. Y él mismo se nombró el obispo de la iglesia. Desde luego, estamos ante un hombre que su conocimiento de la fe cristiana es cero, que ha estado involucrado toda su vida en el paganismo y que desde luego el paganismo no desapareció con él. Él siguió avalando la fe cristiana, pero era un ecuménico en el mejor sentido de la palabra. Él iba al culto de los cristianos y después le decían, emperador, lo están invitando los de Zeus para que vaya a una... pues allá vamos también, estamos con ellos, no hay ningún problema. Es decir, parece que Constantino fue el que le dio lecciones a los políticos del siglo XXI. Él es la inspiración, no, que lo mismo van a un lado que a otro, porque ellos no tienen problema con eso. Así es que, desde luego, termino con esto, porque sí vamos a ver errores. Y yo personalmente creo que la mayoría de los errores del siglo IV fueron provocados más por la iglesia que por Constantino. Eso es lo que vamos a conversar la semana que viene con la ayuda del Señor. Pero no podemos perder de vista que la iglesia pasó casi 4 siglos de torturas, de muerte, de persecución, de agonía, de sufrimiento, de martirio. Y es con Constantino que por primera vez los cristianos son respetados, amados y considerados. A tal punto que el emperador emite un edicto y dice, todo soldado romano es cristiano, punto. Y a mí me parece que eso en su justa perspectiva fueron aportaciones extraordinarias. Pero desde luego, en este proceso de la gracia de Dios, a veces estamos de pie y a veces nos caemos. La gracia siempre vuelve y nos levanta. Eso en el marco histórico es así. No sé si hay alguna aportación, algún comentario que alguien tenga, me levanta la mano y con mucho gusto. Yo sé que los he abrumado con mucha información, pero quería adelantar para entrar al siglo IV, que a mí me parece que es importante para entender algunas de las cosas que vemos. He estado, mientras hablo, mirando, tenemos una muy buena cantidad de hermanos y hermanas que están vinculados con nosotros al estudio bíblico. Nada más, yo solamente puedo ver una plataforma, tenemos 4 plataformas, pero creo que hoy tenemos un panorama, una panorámica más clara de la historia de la cristiandad. Oramos al Señor y nos vamos tranquilos, felices y contentos rumiando esta información. Lo bueno que se queda ahí, si hay alguna duda,
la pueden volver a mirar. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Gracias porque en toda la historia de la iglesia hemos visto tu mano, tu cuidado, tu intervención. Y la historia nos hace susurrar al oído las palabras de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¡Qué maravilla es poder mirar hoy tu iglesia en el siglo XXI y poder seguir afirmando: las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia? En las manos nos ponemos, en las manos tuyas nos colocamos, y en nuestro corazón hay solo un anhelo, Dios, un anhelo, y estamos conscientes de que es el mismo tuyo, y es que aquellos que detractan hoy la fe, mañana vengan rendidos a los pies de Jesucristo. En tu paz salimos de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y gracias por venir a estar hoy con nosotros. Mañana tendremos nuestra reunión de oración. Les esperamos. Me los bendiga el Señor. Amén. Que Dios me los cuide.